para continuar, vamos a dejar en el uso de la palabra, ya está listo nuestro segundo invitado internacional de esta tarde, el maestro Pedro Luis Figueroa. Buenas tardes, maestro. Qué gusto que esta tarde pueda conectarse con nosotros, pueda compartir con la comunidad educativa de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología toda su experiencia, sus conocimientos y pueda pues aportar a nuestros estudiantes emprendedores e innovadores todo eso que usted ha acumulado, experiencia que ha acumulado durante todos sus años de trabajo y de formación en la docencia. Bienvenido, es un gusto para UNICIT tenerlo esta tarde con nosotros. Voy a leer, si me lo permite, un extracto de su perfil profesional y experiencia que ha tenido durante su tiempo dedicado a la docencia y a la academia. Entonces les presento al maestro Pedro Luis Figueroa. Él es embajador docente para Latinoamérica de Genially, Córdoba, España. Además, es embajador de e-learning, Asociación Internacional de Innovación Educativa. Ha sido galardonado con el Global Teacher Award 2021 en India. Es actualmente maestrante en procesos educativos mediados por tecnología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Asimismo, tiene una especialidad en docencia virtual por la Universidad Benito Juárez. Tiene más de 18 años de experiencia docente en temas de tecnologías de la información y la comunicación, lenguaje digital y audiovisual. Además, experiencia en comunicación social, evaluación de objetivos digitales, interactivos, además asesor pedagógico. En su ponencia, él compartirá con nosotros pues que las nuevas tecnologías pasaron de ser una opción lejana a una evidente necesidad en la educación, lo que demanda repensar y proyectar nuevas maneras de abordar la enseñanza en los diferentes niveles de formación. Maestro Pedro Luis, están con nosotros docentes de la universidad, de las diferentes carreras que ofrecemos, asimismo toda la comunidad estudiantil y autoridades académicas. Bienvenidos a la universidad, muchas gracias por atender esta invitación. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, maestra Yelda, un enorme placer poder compartir con todos un fraterno saludo desde el centro de Argentina, desde la provincia de Córdoba. Es un gran honor estar en este evento. Mis felicitaciones, he tenido ocasión durante la jornada de poder ver algunas de las instancias y de las propuestas y de los proyectos realmente muy valiosos. En mi caso soy directivo también en un nivel técnico superior y las experiencias han sido sumamente valiosas cuando uno puede aplicar los conocimientos más allá de lo teórico y llevándolo a la práctica concreta de un ámbito profesional. Así que mis enormes felicitaciones y nuevamente muy honrado y agradecido por esta invitación y estar en contacto y la posibilidad de compartir y de aprender juntos también. En este tiempo la intención va a ser dar algún panorama, algún pantallazo general de las estrategias y de las herramientas digitales para la educación mediadas por tecnologías, obviamente traspasadas por este contexto de pandemia, pero también pensando en el más allá, pensando en lo que debería quedar como asentado, como aprendizaje, como experiencia, como recorrido. Y acá una primera aclaración: no hay recetas, no hay afirmaciones cerradas, no es una exposición que pretende dar la verdad, sino que pretende motivar y dar un punto de vista y un panorama, también yendo en la segunda parte de la ponencia hacia lo práctico, hacia lo concreto, hacia algunas experiencias y también recapitulando lo que uno ha podido recabar en todo este tiempo. Me parecía interesante empezar con una frase que sintetizara esto que estaba comentando, y es de un gran pensador y pedagogo argentino, Axel Rivas,
quien el año pasado en plena pandemia decía: se ha caído la presencia, se ha caído el tiempo, dos entidades muy fuertes a nivel historia de la humanidad, la presencia y el tiempo. Se desarmó el currículum, se nos alteró, los docentes que estamos presentes lo sabemos en carne propia. Se desarmó la motivación basada en el deber externo, dejó de ser esa motivación imperante y que sí o sí llamaba a la acción, y se desarmó la armonía, el falso o el precario equilibrio de las cosas. Ese fue el contexto, o ese es el contexto en el que con todas estas caídas y estos elementos que se desarmaron, tuvimos que repensarnos. Pero también es cierto que tuvimos que aprovechar lo que hicimos y también lo que veníamos haciendo previamente a la pandemia. La educación, los desafíos de la educación no nacieron en marzo del año pasado, sino que se amplificaron, se transformaron, se proyectaron, y por allí vamos a estar con la reflexión. La segunda frase de las tres que quiero proponer para el inicio es de Mario Benedetti, un poeta uruguayo, que dice: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cuando sabíamos medianamente cómo teníamos que hacer nuestra tarea, cuál era nuestro norte, cuál era nuestro objetivo, cuáles eran nuestras herramientas, nos cambiaron las preguntas. Y las preguntas empezaron a ser otras, lo cual obviamente exige respuestas distintas. Y allí anclamos a la tercera frase que les propongo para este inicio, que tiene que ver con el gran pedagogo italiano Francesco Tonucci, que dice: no es difícil imaginar que cambió todo. Este es el punto de partida. Si cambió todo, la educación no puede seguir igual que antes. La contradicción que yo encuentro es que las instituciones educativas quieren demostrar que se puede seguir como antes. Pero desde mi punto de vista, la pregunta más importante es si es posible hacer lo mismo de siempre cuando todas las condiciones han cambiado. Una muestra y evidencia de que hacemos cosas distintas es quizás este encuentro y esta instancia que magistralmente han propuesto desde la propia universidad. Y en este mismo contexto de cambios, de transformaciones, de desafíos, fíjense que todavía no hemos hablado de tecnologías, y esto tiene un sentido. También hay tres elementos, palabras y momentos que, a mi modo de ver, han traspasado esta instancia, estos 2 años, y también, ¿por qué no?, un poco la historia de la educación. Lo primero tiene que ver con incertidumbre. Todos la hemos vivido, esta falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Esa es la definición, y lo hemos vivido en carne propia. Esta incertidumbre, la síntesis en lo coloquial sería: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hemos vivido esa incertidumbre. De allí quizás pasamos a un segundo momento en el que fue bisagra. Nos encontramos en un punto de unión y articulación de dos elementos, o elementos que actúan de intermediario entre otros. Y es el momento en el que vimos que todo lo que transitábamos y lo que experimentábamos debía ser aprovechado como experiencia y como aprendizaje. Y allí vino esta bisagra, esto que nos marca el antes y el después, pero en continuidad, como la bisagra de una puerta. La bisagra de una puerta divide dos ambientes, pero dos ambientes que se vinculan de alguna manera. No están específicamente separados, sino que también la bisagra sirve para unir. Y un tercer momento, que es el que yo considero el que estamos actualmente, que es el de metamorfosis. No de cambio solamente, sino de transformación de algo en otra cosa. Una mudanza que hacemos de un estado a otro, un cambio que se manifiesta en la variación de la forma y también en las funciones y en el género de vida. Lo que va a quedar es la educación. Lo que va a cambiar es la forma, la manera, las funciones, el género y la transformación para dar paso a estos nuevos desafíos que sin duda nos invita todo este tiempo. ¿De dónde partimos entonces? De que vivimos en un mundo en constantes cambios, que hay que revisar y actualizar nuestros roles dentro del sistema educativo, que no podemos trasladarlo presencial. Quizás fue el primer aprendizaje que tuvimos en ese momento, que el docente ya no tiene el monopolio del saber. Entonces dirán algunos: el docente no tiene razón de ser ya.
Sí, la sigue teniendo desde otro ámbito, desde otro lugar, desde acompañar, desde guía, desde sostener, desde motivar, desde ser ese mentor de grandes experiencias como las que veíamos recién, que hay flexibilidad y alteración de tiempos y espacios, que hubo primero desconcierto y ahora hay reflexión, que afloraron falencias antes disimuladas, sin dudas, podríamos nombrar cuestiones tecnológicas, cuestiones sociales, cuestiones económicas, pedagógicas también, que no hay recetas ni para siempre. En la educación hemos visto que lo que se mantuvo durante siglos en algunos casos y no fue ese para siempre eterno, y que obviamente, y es lo que estamos haciendo aquí, necesitamos pensar y hacer juntos, necesitamos proyectar lo que tenemos y lo que viene de manera colectiva, conjunta, cooperativa. Inevitablemente, no hay grandes y únicos salvadores de la humanidad o de la educación. Porque sufrimos una disrupción, esta alteración abrupta y radical de la presencialidad, de la interacción cara a cara, del manejo del tiempo, del control de la clase, de lo que habíamos planificado en algún momento, de esto haré igual al año pasado, esto funciona, esto no funciona, de la evaluación, la calificación y la acreditación, de los roles, como decíamos recién, de cómo enseñar y de cómo aprender, de vínculo con el entorno y del uso pedagógico de la tecnología. En muchas de las experiencias que nombraban y que mostraban recién, se veía esta capacidad de buscar alternativas a este momento disruptivo que sin duda había alterado algo, pero que a pesar de eso se sostuvo la construcción, por ejemplo, de un proyecto. Ese es el enorme desafío, pero también es interesante reflexionar por qué ocurre, por qué aparece ese desafío, de dónde aparece. Uno puede decir, bueno, todo ha cambiado y sintetizarlo allí, pero ¿qué cambió hacia la educación? ¿Qué cambió internamente? ¿Qué tenemos como grandes retos a partir de este contexto que en varios casos son los mismos retos que mantuvimos siempre para pensar en una educación de calidad? Entonces, en este punto y en este primer fragmento de la ponencia, la propuesta es cambiar la mirada y repensar. Quizás en este punto algunos dicen, pero yo ya cambié la mirada, ya repensé, ya reflexioné. Vuelvo a esta idea de que es en conjunto y de que entre todos debemos lograr esta misma mirada y esta misma reflexión. Cambiar la mirada para revisar nuestras experiencias de aprendizaje, para lograr un rol activo del estudiante, para una formación del futuro profesional, para una construcción del equipo docente, para potenciar el valor agregado institucional, para actualizar la propuesta pedagógica y para trascender la dicotomía presencial y virtual. Cualquiera que esté en el ámbito de la educación, sea en el rol que sea, de estudiante, de profesor, administrativo, asesor pedagógico, académico, investigador, el rol en el que esté, un rol directivo, sin duda que ha experimentado esta necesidad de mirar lo que ocurre desde otro ámbito, desde otro lado. Y también repensar, porque estamos en medio de una pandemia inédita, porque, lo decimos una vez más, se quebraron, alteraron y eliminaron muchas seguridades, el mundo ya no es el mismo, nosotros ya no somos los mismos, y educar no implica ni significa lo mismo, porque es la base ineludible para ser constructores y protagonistas de este cambio. Repensar la educación mediada por tecnología no es solo una cuestión técnica y tecnológica, sino que conlleva repensar el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, de este contexto macro que planteábamos al inicio, de estas seguridades y esto que cambió, de esto que se alteró, de esta metamorfosis en la que, según mi punto de vista, estamos en este momento, después de incertidumbres muy grandes y después de un momento bisagra, llegamos a el hecho central de lo pedagógico y lo educativo, la enseñanza y el aprendizaje. Este encuentro en el que todos ponemos distintas habilidades, aptitudes y experiencias para lograr, en este caso, la formación de profesionales. Y si hablamos de el uso de las tecnologías, preferíamos hablar no del uso de las TIC o el uso de las nuevas tecnologías,
sino hablar de mediaciones tecnológicas. Porque es un término que no remite específicamente a el uso de un aparato, sino a nuevos modos de percepción, comunicación, lenguajes y sensibilidades que posibilitan el desarrollo de la creatividad, el trabajo colaborativo y la inclusión educativa, al mismo tiempo que suponen nuevas coordenadas para la producción, uso y circulación del conocimiento. Esto implica también comprender que la revolución tecnológica no refiere simplemente a la incorporación técnica de algunos instrumentos, sino a la posibilidad de pensar más allá de qué manera nos atraviesa cotidiana y subjetivamente. Dicho de otra manera, las tecnologías nos atraviesan, determinan nuestra vida, tienen que ver con nuestras rutinas, tienen que ver con lo cotidiano y tienen que ver con cada una de las actividades que hoy desarrollamos. Ya no son una opción, ya no son una anécdota, ya no son momentos esporádicos. Esa tecnología, a partir de su influencia, genera mediaciones y nos permite interactuar con el mundo y con el otro. Ese proceso, sin duda que nos transforma subjetivamente, nos plantea nuevos retos, nuevas posibilidades, y al estar atravesados, sin duda que también nos atraviesa a nosotros como seres humanos. Entonces, pensar la tecnología como un elemento que potencia la educación, sin duda, pero que también nos transforma. Dicho de otra manera, y quizás un poco más breve, sería: las tecnologías no son inocentes, en el sentido de que nos van planteando distintas posibilidades. No es lo mismo usar una que otra, usarla que no usarla, plantearla en un momento que no plantearla. En este punto, un video de 1 minuto es un video bastante reproducido, pero que me parece que simplifica gran parte de lo que queremos decir en un inicio con la tecnología en este contexto de transformaciones para la educación. Lo vemos y seguimos compartiendo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Podríamos decir quizás, bueno, ¿qué diferencias encontramos entre la primera situación sin tecnología, sin nuevas tecnologías, y la segunda situación con grandes nuevas tecnologías? Y prácticamente la diferencia no existe en lo pedagógico, en lo metodológico, en lo didáctico, porque prácticamente se repitió lo mismo que ocurría en el pizarrón, se repitió en las pantallas, exactamente de la misma forma. Entonces allí la mediación tecnológica termina siendo desaprovechada, termina siendo un elemento que no transforma la educación, sino que simplemente, podemos decir, la hace más bonita, la hace más moderna, la hace más llamativa, pero simplemente eso, y hasta allí se quedó. Entonces, podemos decir que con Cobo y Kuklinski, autores argentinos y chilenos, chileno y argentino en ese orden, no se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual, ni de trabajar pensando en la provisionalidad de esto ya va a pasar y volveremos al aula a hacer lo que sabemos hacer. Tampoco se trata de improvisar una didáctica basada en largas sesiones teóricas en videoconferencia, acompañada luego del envío de una tarea por correo electrónico y por último ofrecer un breve espacio de tutoría vía Skype o WhatsApp. En este punto, quizás para que se termine de comprender la propuesta y la reflexión que estoy planteando, podríamos nosotros plantear una educación mediada por tecnología
sin, por ejemplo, usar ninguna herramienta de videollamada. No tener ningún encuentro sincrónico. Hoy las herramientas, y son varias de las que vamos a ver, nos permiten interactuar, nos permiten brindar lecciones, nos permite recoger un trabajo colaborativo, nos permite el intercambio. Y sin duda la videollamada sincrónica nos motiva, nos encuentra y nos alienta. No estoy en contra del encuentro, todo lo contrario, el vínculo es fundamental. Pero ese vínculo pedagógico se puede lograr con la mediación tecnológica para fortalecer el aprendizaje sin necesidad de que eso signifique el monopolio de una videollamada o de un encuentro sincrónico, sino que ese momento sea especial y tenga un protagonismo particular. La tecnología por sí misma no es transformativa, entonces. Es la escuela, la pedagogía la que es transformativa, es la educación, es la formación de profesionales, dice Tania Byron, una psicóloga y escritora británica. Y claramente, y lo sabemos particularmente, quizás por ahí nos cuesta ponerlo en acción cuando contemplamos nuestras propuestas. Vamos a un segundo aporte. Tuve la ocasión el año pasado de conversar con Manuel Area Moreira, él es especialista en tecnología educativa, y voy a extraer un fragmento en el que él va a hablar de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos con la tecnología y nuestros estudiantes? Fíjense la reflexión que nos brindaba. El alumno se motiva, independientemente que sea en espacios físicos de aula presencial o de aula virtual, si el profesor o profesora le oferta un reto que le interese, si le da una propuesta de trabajo que le implique, es decir, que lo haga proactivo. Es que la motivación no depende si es virtual, si es escenario virtual o escenario presencial. No depende de eso. Por eso yo hablaba de la metodología. Depende de que si el docente es capaz de atrapar, o sea, de hacerle una propuesta de trabajo a ese estudiante para un cuatrimestre, un semestre, el tiempo que dure, y el alumno puede comprobar que es interesante, que le aporta conocimiento, que le sugiere y le facilita desarrollo de nuevos aprendizajes. Si no percibe eso, no hay motivación, por mucha tecnología que utilicemos. Por eso hablé antes de que una función clave del profesor, sobre todo en los espacios virtuales, es el diseño pedagógico y didáctico. Si falla ese diseño, evidentemente, por mucha herramienta, por mucha videoconferencia o el tipo de aplicaciones online que se utilicen, no funcionará ni atrapará la atención de los estudiantes. Perdón, no había activado el micrófono. Quizás alguien en este punto puede decir, bueno, pero motivar tiene que ver quizás con los niveles más bajos. Y en realidad, cuando hablamos de motivación, de retos, de experiencias, de desafíos, hablamos de todos los niveles educativos y allí estaría la clave. En cómo motivar, dicho de otra forma, cómo romper con aquello naturalizado por parte de los estudiantes, de lo que esperan, de lo que siempre va a ocurrir. No, ya sabemos que este año nos vamos a encontrar todo el año 2 horas los miércoles a las 6 de la tarde con el profesor y nos va a hablar esas 2 horas y después nos va a dar un PDF y después nos volvemos a encontrar en la clase siguiente. Bueno, ¿cómo trascender? Y fíjense que ese desafío también puede provenir desde lo presencial, que lo tecnológico no necesariamente es exclusivo de ese desafío. Entonces llegamos a la instancia de empezar a hablar del aprendizaje y de cómo fortalecerlo. Y en esto voy a tomar solo 4 aportes de todos los aportes teóricos que pudiera haber para pensar este aprendizaje mediado por tecnología. Empiezo con el aprendizaje ubicuo de Bourboulez, que básicamente dice, en cualquier momento y en cualquier lugar aprendemos. Con la tecnología hoy no hay prácticamente espacio en el que no aprendamos. Y eso nos desafía a los que alguna vez creímos que el aprendizaje estaba en las 4 paredes de un aula. También la educación expandida de Barbero, este pensador colombiano recientemente fallecido, decía que asumir que en la sociedad del conocimiento existen otros saberes, no solo
el saber académico, que es fuerte, es importante, es trascendente, es protagonista. Pero hay otros saberes que sí o sí debemos condensar y debemos contemplar. Se suma a la idea de Cobo, del aprendizaje invisible, de que las clases son solo un momento del proceso de aprendizaje y que aparece la educación expandida, el aprendizaje ubicuo, la enseñanza poderosa, aparecen todos estos elementos de lo que hablábamos recién. Y también la enseñanza poderosa de Mariana Maggio, una autora argentina, que dice que hay que crear una propuesta original que nos transforme como sujetos y cuyas huellas permanezcan. Fíjense este rompecabezas, si uno logra que su propuesta, sería una buena rúbrica, ¿no? a prima facie para evaluar nuestras propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Si contempla estas cuestiones, seguramente la tecnología allí y necesariamente va a insertar para potenciarlo, para fortalecerlo, inevitablemente. Entonces, en este punto, y antes de pasar a herramientas, 10 claves que me parecen interesantes para la nueva educación mediada por tecnología. Y cuando digo nueva, no solo incluye el contexto de pandemia, sino también nuestro repensar, nuestro cambiar la mirada, nuestro proyectar juntos y lo que planteábamos desde el inicio. Pasar, por ejemplo, de la clase magistral a nuevas metodologías y didácticas. Me parece fundamental pensarlo desde ese lado. También preguntarnos, ¿voy a hacer un Zoom? ¿O en realidad voy a proponer un encuentro? ¿El Zoom no está hecho? Puede ser un juego de palabras. O les envío un PDF a construyamos nuestro aprendizaje. Fíjense que nos centramos en la herramienta, hacer un Zoom, enviar un PDF, armar un Word. Nos centramos en la herramienta y no en la capacidad o en la estrategia o en la habilidad o en la competencia que queremos desarrollar de nuestros estudiantes. El aula es el mundo y no es una exageración. Hay aprendizaje sin paredes, sin barreras, sin fronteras. La experiencia la estamos teniendo en esta instancia. Nunca hubiera tenido el enorme honor de estar en contacto con una universidad, con UNICID en Nicaragua, desde Argentina, si no fuera por estas posibilidades. Bueno, y lo mismo podemos aprovechar con nuestros estudiantes. El proyecto que acaban de hacer nuestros alumnos tiene un correlato en un proyecto que desarrolló una universidad de España. El vínculo puede ser directo. Estudiantes y profesores como productores de contenido, no dar y recibir, sino como creadores de contenido y contenido de calidad y de excelencia. Incorporar, generar y fortalecer habilidades blandas, competencias tecnológicas y alfabetización digital en todas nuestras propuestas en lo que vamos desarrollando. Pensarnos como expertos pedagógicos y no tecnológicos en el uso de las TIC. Quitarnos ese peso que muchas veces significa bueno, pero yo no sé usar esta herramienta. Quizás ese es el punto de partida para que no sea yo el que aprende el uso de esa herramienta, sino que entre todos aprendamos el uso de esa herramienta, porque en realidad lo que me interesa es lograr un resultado. Evaluación formativa, aplicada, desafiante y mediada por tecnología, trascender las evaluaciones clásicas, crear redes, mirar el mundo, estar en el mundo y proponer al mundo con lo que vamos haciendo, formar profesionales en y para la incertidumbre, que va a seguir estando seguramente, y la tecnología que pase de una opción a una necesidad de queda bonito a un cómo potenció el aprendizaje. 10 aportes para pensar estas posibilidades. Siguiendo con la misma estructura, en este contexto, entonces, ¿qué podemos usar como herramientas en esta misma línea? No usarlas por usarlas, no usarlas porque están de moda, no usarlas porque simplemente lo tengo que utilizar, sino pensar, repensarnos, cambiar la mirada de lo que veíamos recién. Bueno, 10 herramientas, simplemente 10 herramientas que nosotros podemos utilizar para la educación mediada por tecnología y que cada una aporta a que se puedan complementar con las siguientes. Son 10 de un abanico de opciones y de posibilidades inmenso. Pero en esto me parece muy importante hacer la aclaración de que
previamente al uso de esta o de cualquier otra herramienta, sí o sí debe estar la decisión y la valoración pedagógica de utilizarla. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Me potencia? ¿No me potencia? ¿Es de uso libre? ¿Es de código abierto? ¿Hay una versión gratuita? ¿Hay una versión de pago? ¿Qué me limita? ¿Qué no me limita? ¿Cómo puedo hacerlo? Etcétera, etcétera. Versión para celular, para teléfonos celulares, versión para computadora, para notebook, etcétera. Por ejemplo, pensar en relevamientos, y Mentimeter es una de las herramientas que nos permite interactuar y hacer participar en una audiencia en tiempo real y distintos formatos de participación del público en tiempo real o en tiempo asincrónico. También las podemos utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Es muy sencillo. Tiene una versión gratuita y una de pago, y las posibilidades son interesantes porque nos permite nube de palabras, relevamientos, encuestas, etc. También pensar, por ejemplo, en una pizarra colaborativa, de nuevo, en lo sincrónico o lo asincrónico. Es de la cuenta de Google, que viene con la cuenta de Gmail. Nos puede servir para un montón de instancias: lluvia de ideas, resolución de actividades, organización de trabajos. Es gratuita, se guarda automáticamente, se puede descargar. Es una interesante y sencilla herramienta como para interactuar. También pensar en cuestionarios. Socrative es una herramienta multimedia que permite crear encuestas y cuestionarios un poco más profundos de lo que nos permite Mentimeter. ¿Por qué no pensar en transmisiones en vivo? Por ejemplo, con StreamYard, que sería una especie de Zoom o de estudio de transmisión completo. Es muy interesante, tiene una versión gratuita muy potente y que nos permite transmitir a cualquier red social para hacer encuentros abiertos o cerrados. Yo puedo establecer la configuración. También pensar en quizzes, aplicando los desafíos y la gamificación. Nos permite crear cuestionarios online al estilo de preguntados, juego directo, tarea individual, y no hay que instalar ninguna aplicación, sino que uno va haciendo una especie de competencia con lo que uno va desarrollando, también de manera sincrónica o asincrónica. Esta herramienta es muy interesante y recomendable. Es un sitio para simulaciones interactivas para ciencias y matemáticas de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad, desarrollado con código abierto por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Y es muy completo, interesante, y tiene un montón de simulaciones para desarrollar. Se pueden descargar, rehacer, compartir. Muy interesante herramienta para las ciencias y las matemáticas. Para lograr una lluvia de ideas, Idea Boards nos permite crear una especie de tablero virtual y se van organizando las opiniones de acuerdo a las áreas que nosotros establezcamos. Nos permite poner me gusta a las distintas votaciones, interactuar con otros usuarios, añadir comentarios. Es mucho más que una pizarra colaborativa porque sistematiza la lluvia de ideas. Bueno, ¿cuál es la idea más desarrollada? ¿Cuál es la que generó mayores comentarios? Etcétera. Muy interesante. Una que recomiendo para el uso avanzado es H5P, porque emplea una tecnología que nos permite insertar un montón de actividades, por ejemplo, en una plataforma online, o integrarlo a otras plataformas como puede ser Moodle, en cualquier aula virtual. Ejercicios y recursos interactivos de diferentes tipos, desde crucigramas, desde interacciones, desde juegos. Una herramienta muy, muy interesante y que tiene una variedad de recursos realmente muy valiosos. Pensar en una pizarra digital, pero con un chat interno, que podamos chatear en la misma pizarra, y ese es uno de los puntos fuertes que tiene esta aplicación que se llama Drawshot, que uno accede a una sala privada y que en esa sala de manera sincrónica uno puede interactuar, inclusive compartir anotaciones, capturas de pantallas, imágenes, mapas, incluso diferentes archivos. Y la que estamos utilizando para esta presentación, que es Genially, que es una herramienta online para creación de recursos interactivos. Tiene una versión gratuita y una versión de pago. También es muy potente. La versión gratuita nos permite infografías, imágenes interactivas, breakout, juegos y demás presentaciones con interactividad y animación. Y es un todo en uno para que sin mayores conocimientos de diseño gráfico o de programación podamos integrar y podamos compartir diferentes materiales o recorridos. Es muy interesante
para generar recorridos de aprendizaje autónomos por parte de nuestros estudiantes y después recabar o aprovechar ese aprendizaje para nuevas instancias. Solo un pantallazo de cómo nosotros podemos con diferentes herramientas potenciar nuestra educación mediada por tecnología. Pero también, ¿por qué no pensarlo al revés? Si bien pensamos en herramientas, ¿por qué no pensar en estrategias y herramientas, en la combinación de ambas? Y solo, de nuevo, a manera de ejemplo, con otro conjunto de herramientas que podemos combinar con las anteriores o podemos combinar con otras inclusive. Pero acá, en vez de la descripción de la herramienta, me parecía interesante proponer un uso, una estrategia, una forma de abordarla. Google Docs como herramienta colaborativa. Bueno, ¿por qué no pensar en una planificación compartida? Mi planificación anual o de una actividad la comparto con mis estudiantes y ellos van haciendo comentarios sobre lo que van aportando, sobre lo que van viendo, la vamos construyendo, que genere una interacción y un intercambio. Microsoft Forms, que sería como Google Forms, lo recomiendo a esta versión de Microsoft Forms porque es interesante, tiene mayores posibilidades de diseño, de elaboración, también es gratuita con una cuenta de Outlook o de Hotmail. Pensar en un relevamiento propio, quiénes son mis alumnos, recabar intereses, necesidades, revelar su disponibilidad tecnológica y de conexión. Obviamente que no suene evaluación y definir uno si lo va a hacer anónimo o no, de acuerdo a las motivaciones que uno tenga con este relevamiento. Pero tenerlo allí a la mano, que seguramente lo hacemos de alguna manera, pero tenerlo recopilado y quizás repetirlo al final con expectativas si se cumplieron o no. Flipgrid es una herramienta que nos permite interactuar con videos cortos y ello se va guardando en un muro privado de los alumnos y de los estudiantes donde quedan los mensajes de cada uno, pero en video. Es muy sencillo participar, es muy sencillo grabarlo. Hace poco liberaron la versión que tenía algunas limitaciones y, por ejemplo, puede servir para que nos presentemos. Tenemos un grupo de 50 estudiantes o de la cantidad que sea. Si nos presentáramos uno a uno, sería engorroso, lento. ¿Por qué no pedirles que cada uno grabe en un video de 15 segundos su presentación o el aporte a alguna actividad o la reflexión sobre un tema y que eso quede allí? ¿Vieron lo que hacemos a veces en las aulas? Bueno, levante la mano el que quiera comentar. Bueno, que aquel comentario sea en video, que quede grabado y que quede al acceso de todos. Padlet como herramienta en donde nosotros podemos generar distintos espacios compartidos, por ejemplo, para crear nuestra carpeta digital, para hacer una especie de portafolio de las producciones y de los trabajos. Puede ser público, puede ser privado, y lo vamos compartiendo con nuestros estudiantes o ellos con nosotros. Trendio es una aplicación pensada en el trabajo en equipo y en el trabajo en proyecto. ¿Por qué no utilizarla para nuestras experiencias o para nuestras interacciones con nuestros estudiantes, en el que no somos un grupo de alumnos y profesores, sino que somos integrantes de un equipo y cada uno realiza distintas actividades? Obviamente, al estar el aporte y los procesos a la vista de todos, fortalece el compromiso y la autonomía, además del trabajo en un equipo real. Yo hago, aporto, y ya no es la entrega de la tarea, sino que es mi compromiso con el equipo. Pensar en rúbricas, en valoraciones del proceso y los resultados, presentarlas previamente a nuestros estudiantes y que sean accesibles para ellos. Por ejemplo, con CoRubric nos permite ya, con plantillas predefinidas, crear estas rúbricas de valoración para la tarea, ya sea durante todo el año o de proyectos específicos. Pensar en algunas instancias, puse solamente una, Khan Academy, pero puede ser edX, Coursera, cualquier plataforma de aprendizaje más allá de lo formal. Desafiarnos como estudiantes o como profesores a vincularnos con el conocimiento desde otro ámbito, desde otras experiencias, desde las grandes universidades del mundo hasta pequeñas instituciones o grandes profesionales a los cuales no accederíamos de otra forma, ofrecen seguramente estas instancias. Bueno, tomarlas como complemento de nuestro aprendizaje, porque también es lo que vamos a tener que seguir haciendo durante toda la vida. Preguntarnos, ¿qué más puedo hacer con mi teléfono? Y cuando uno empieza a navegar distintas aplicaciones del teléfono celular, se encuentra con una innumerable cantidad de aplicaciones. Bueno,
utilizarlas, descargarlas, descartarlas, apropiarse, buscar usos alternativos, hacer una indagación de estas herramientas. No descartar ámbitos que en un primer momento uno puede pensar que son ajenos a lo académico. Está el ejemplo de distintos investigadores que durante la pandemia, doctores en biología, por ejemplo, que utilizaron TikTok para aprender, para transmitir conocimientos, para llegar, nos desafía a mensajes cortos, a mensajes interesantes. ¿Por qué no pensar esas experiencias para aprender, para aportar, para vincularnos con el mundo? Un gran, bonito e interesante desafío, sin duda. Y por último, aprovechar la trampa. ¿Por qué digo la trampa, el engaño? Porque hay aplicaciones que a simple vista, desde la educación tradicional, pueden ser vistas como para sacar ventaja o hacer trampa. Pero ¿por qué no usarlas y partir desde allí para un aprendizaje significativo y potenciado? Por ejemplo, la que está acá, que es Photomat, es una aplicación que uno con su teléfono celular saca una foto o un ejercicio matemático hecho a mano, con lapicera, no hace falta que esté pasado a la computadora o a un procesador de texto, le saca la foto a un ejercicio y lo resuelve automáticamente. Por eso digo de aprovechar, entre comillas, la trampa. Analicemos qué hizo la aplicación, qué debería haber hecho yo, por qué lo hizo de esa manera, que la utilicen en una evaluación, que reflexionen a partir de eso, cómo aplicarían ese ejercicio que resolvió la aplicación. Bueno, la verdad que pueden ser un montón de alternativas interesantes, pero obviamente cambia la mirada. Buscando cerrar esta instancia y este encuentro, y obviamente quedando a disposición de las preguntas o de las consultas, y también para respetar un poco el tiempo previsto. Cada metodología de aprendizaje ineficaz, monológica y aburrida, de baja interacción con el estudiante y centrada en el docente, esconde un gran desafío de rediseño. ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje? ¿Será necesario pasar a remotos todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial? Es ahora el momento de optimizar el aprendizaje y de expandir la educación superior, dicen Cobo y Kuklinski en esta obra que se denomina Expandir la educación superior, que fue escrita durante el año 2020. De esta manera, agradeciéndoles enormemente nuevamente la invitación, les digo muchísimas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta, sugerencia, inquietud o lo que dispongan para finalizar este encuentro. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros y con todos nuestros profesores estas herramientas tan importantes y de manera concreta que pudiéramos utilizar en nuestras asignaturas en las diferentes especialidades. Por ejemplo, la vez pasada estábamos conversando con profesores de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, específicamente la carrera de Arquitectura, y ellos nos preguntaban ¿cómo hago a través de la virtualidad para mostrar a los estudiantes las estructuras, los edificios y la forma cómo construir o cómo preparar el proceso constructivo para esto? Y efectivamente, al buscar herramientas desde la plataforma de la coordinación del campus virtual, comenzamos a armar esas necesidades particulares que tienen los profesores desde las diferentes especialidades. Y lo bueno de todo esto, como usted muy bien lo demostró, es que existen un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar y es solamente cuestión de buscarlas, saber buscarlas y seleccionarlas y aplicarlas en la clase para el objetivo de aprendizaje que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Claramente, maestra, y permítame agregar que si esa búsqueda, esa indagación, ese proceso es colectivo, es conjunto y armamos una especie de portafolio o de espacio de recopilación de herramientas, con el poco tiempo nos vamos a dar cuenta que hemos logrado un conjunto de recursos muy interesantes y que van a estar al alcance de los otros. Y agregaría, ¿por qué no pensar también en la posibilidad, como quizás van a ser parte del trabajo profesional de los alumnos universitarios, por ejemplo,
¿Por qué no pensar que los mismos alumnos sean los que generen tutoriales sobre esas herramientas, ¿no? Porque van a ser ellos mismos los que lo van a generar. Y ahí ya empezamos en un contexto de interacción, de ida y vuelta. Coincido con que a nivel de arquitectura hay muchas herramientas. Tenía la oportunidad de asesorar hace poco y hay herramientas de relevamientos, de medición, bueno, la verdad que la potencia de la tecnología allí se aplica también. Y algo importante también que quisiera agregar en el comentario que usted ha hecho, y es que los estudiantes están en la disposición de aprender y de buscar. Por ejemplo, nosotros ahorita con la presentación de todos estos proyectos de emprendimiento, si usted escuchó, los estudiantes utilizaron la tecnología, utilizaron sus móviles y demás herramientas que tienen para preparar los proyectos, independientemente que estábamos recibiendo e impartiendo clases de manera virtual, ellos utilizaron las herramientas con las que cuentan para concretar sus proyectos. Algo bien importante que yo quisiera comentar y que también quisiera escuchar su opinión, y es con relación al video y lo que usted nos explicaba al respecto. Si bien es cierto, nos vimos obligados de pasar de un día para otro de la presencialidad a la que estábamos acostumbrados como modalidad educativa a la virtual. Pero fue muy bueno, fue mayormente importante identificar cómo los profesores, indistintamente de su trayectoria, de su recorrido y la cantidad de años de experiencias que tienen, cómo por cuestión de actitud logramos adecuarnos al contexto y dar respuesta a nuestros estudiantes y al proceso educativo. No nos detuvimos, solamente cambiamos de una modalidad a otra y las cosas se hicieron de la mejor manera posible. Entonces la edad no fue un impedimento. Los años que tienen los profesores no fue un impedimento, es cuestión de actitud. Y tanto los jóvenes, los estudiantes, como nosotros los viejos, que muchas veces no somos tal vez tecnólogos o que nacimos en esta era, sí aprendimos, es cuestión de actitud, de estar abierto al aprendizaje. Yo puedo con mucha satisfacción reconocer en nuestros profesores que nos hemos reeducado, hemos reaprendido y hemos cambiado diferentes paradigmas, pensamientos que nos han permitido salir adelante. Y ahora podemos decir que nuestros profesores son tutores virtuales. Y algo bien importante, estimado profesor, es que queremos más. Yo he llegado a la conclusión de que nuestros docentes, arquitectos, contadores, administradores, ingenieros quieren más, aprender más herramientas, conocer nuevas metodologías, porque la virtualidad llegó para quedarse. Ellos están conscientes y la han asimilado de esta manera. Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto, porque nosotros tenemos esa percepción como universidad de que nuestros docentes quieren más. Bueno, claramente a la primera parte adhiero en que a partir del esfuerzo, del compromiso y del convencimiento, los docentes hemos logrado sostener la educación y hemos logrado transformar nuestras experiencias para que los estudiantes sigan viviendo los procesos que llevaban a cabo, sin duda, y el enorme reconocimiento, y me parece que ha sido una constante en toda Latinoamérica, una evidencia muy clara. Lo segundo es que eso de buscar más, que también coincido, me parece que parte del hecho y de la conciencia de que tenemos que formar profesionales que van a actuar en un mundo profesional y social con incertidumbre, con transformaciones, con cambios, y que tenemos que darles las herramientas, el marco de referencia, pero ya no aquello que sin duda van a usar de manera exclusiva. Entonces desde ahí sin duda parte la necesidad de buscar. Y lo tercero para comentar es que en ese contexto de búsqueda, de fortalecimiento, sin duda nos hemos puesto de nuevo en el rol de aprendices. Y eso también ha sido muy fuerte y muy interesante, porque hemos revisado, hemos repensado y hemos aprendido, y el ensayo y error y el buscar distintas experiencias con las tecnologías también ha sido sumamente valioso. Me parece que a partir de ahora el desafío que tenemos es
seguir aumentando nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras referencias, y también ver cómo eso va a potenciar nuestra propuesta de aprendizaje. Cómo va a hacer que ese profesional, ese médico, ese arquitecto, ese ingeniero, ese contador, ese abogado, tenga distintos elementos para en su futura profesión contar con estas herramientas, buscar emprendimientos, llevarlos a cabo, y ahí es donde tenemos el mayor desafío. Y por último, adhiero que no es una cuestión de edad, si no, no estaríamos acá. Me ha tocado ver un profesor que en su último año de nivel superior, antes de la jubilación, el uso brindaba la materia química, el uso de simuladores, de experiencias para reemplazar el laboratorio físico ha sido realmente maravilloso y no tuvo que ver con la edad, sino con esta predisposición. Ha sido maravilloso y se nota, profesor, se nota el lenguaje de nosotros, los profesores, es distinto, ya comenzamos a utilizar un lenguaje más técnico, utilizando tecnología, ya hablamos de herramientas, hablamos de una manera moderna, igual ya es familiarizándonos con los estudiantes. Sin embargo, también quisiera saber su opinión con una pregunta que nos hace el arquitecto Fitzgerald Gutiérrez en la plataforma Zoom. Y es que a pesar de que existen muchísimas herramientas, de que los estudiantes están abiertos al aprendizaje, los profesores también estamos abiertos al aprendizaje y a nuevas cosas, sin embargo, no podemos obviar que existe una limitante, y es que muchos estudiantes todavía no cuentan con todas las herramientas o el equipo necesario para también participar de una manera más activa en este proceso. ¿Qué sugerencia tiene usted al respecto para estos muchachos que carecen de herramientas, de equipos tecnológicos? Yo sí quisiera compartir antes de que usted nos aborde al respecto. Por ejemplo, desde la universidad nosotros hemos implementado ciertas estrategias que nos han facilitado que los estudiantes puedan responder y puedan integrarse también completamente, o que todo el grupo pueda participar de las clases. Hemos tenido abiertos a disposición de los estudiantes y de los profesores los laboratorios, el internet. Igual hemos realizado alianzas con empresas de telecomunicaciones en el país que nos permitan a los académicos, al personal docente y a los mismos estudiantes tener acceso a equipos tecnológicos con precios con menores precios, descuentos y demás. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, continúan estudiantes con estos problemas. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué otras recomendaciones tiene usted para nosotros desde su experiencia docente? Lo primero para decir es que es una problemática que se ha puesto en evidencia, de nuevo me animo a decir que en toda Latinoamérica, especialmente, algo que se venía hablando de la brecha digital, de la brecha tecnológica, de las diferencias, se ha puesto abruptamente en evidencia con esta pandemia. Yo digo que ya los recursos tecnológicos han pasado a ser la tiza, el borrador, el pizarrón que en algún momento necesitamos, es decir, son imprescindibles, son excluyentes y son sumamente necesarios. Valoro la experiencia que contaba de la universidad. Me parece que un camino son las alianzas con empresas y con distintos sectores. Está claro que el Estado también tiene su propia responsabilidad en esto y hay que tomarlo como prioridad también en algunas instancias a partir de las distintas acciones. Pero en lo concreto, en el día a día del docente, también pensar en distintas actividades o instancias que involucren la menor cantidad de conexión o de recursos, pero que eso no signifique minimizar la experiencia de aprendizaje. Si está la posibilidad del complemento presencial, de ir a algún sitio, a algún lugar, aprovecharlo desde el ámbito de tutoría o desde el ámbito de encuentro también para fortalecerlo de ese lado. Si no está, buscar herramientas que, aclaro, serían como provisorias, no pensar en un sistema constante de esta manera,
pero que no requieran demasiada conexión, que permitan un encuentro en algún momento específico, que sean recorridos autoasistidos, que fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, es decir, brindarle la experiencia completa y que el estudiante la vaya desarrollando con sus instancias. Pienso específicamente, por ejemplo, en un PowerPoint interactivo, en el que se va desarrollando las distintas actividades, y esta semana es de la diapositiva 1 a la 7, la que viene de la 8 a la 15. Entonces uno va como estableciendo el vínculo, ¿sí? Obviamente el desafío está en la generación de ese material y ese contenido de aprendizaje, que no sea simplemente un texto, sino que interactúe, que tenga distintos materiales multimedia. Pero en mi modo de ver, es el gran desafío de los próximos años, cómo repensar los recursos tecnológicos como parte de las enseñanzas y mucho más de las propuestas universitarias, sin duda. Bueno, y a propósito, profesor, de los encuentros sincrónicos y asincrónicos, nos comenta la maestra Fabiola Alvarado: en algunos momentos del semestre nos encontramos con baja asistencia a las sesiones presenciales sincrónicas, es decir, a las videollamadas, videoconferencias que preparamos para los estudiantes en el horario establecido. ¿Debemos continuar dando la misma importancia a lo sincrónico, o debemos comprender o incorporar con mayor importancia el trabajo asincrónico? ¿Qué opinión le merece? Bien, muy interesante la pregunta, y tiene que ver con la experiencia concreta. En mi experiencia particular, como docente y como asesor también en las distintas tareas, la primera recomendación es variar, alternar metodologías, instancias, momentos, y no pensar en algo constante como hacíamos previamente, a decir, bueno, mis clases son tales días, en tales horarios, en tal aula, y allí nos encontrábamos, y eso no se ponía en cuestión. Bueno, ahora buscar instancias que vayamos alternando lo sincrónico y lo asincrónico, que vayamos recopilando la experiencia de los estudiantes, porque cuando por ahí lo sincrónico es solamente el brindar conocimiento, pero no tengo la retroalimentación, no tengo el elemento, quizás que el sincrónico, para hacerlo más interactivo, también parta de los estudiantes en algún momento, que tenga experiencias de juego, que tenga experiencias de desafíos, que tenga experiencias de intercambio, que no sea siempre, para decirlo brevemente, que el sincrónico no sea siempre hablar, ¿no? Que lo sincrónico sea una experiencia en donde lo multimedia vaya interactuando y se vaya complementando. Y también es cierto que quizás, esto lo hablo desde mí, no por favor que se entienda a la profesora que nombraba, pero a mí me ha pasado que cuando lo sincrónico y con las clases presenciales también uno ve una baja, o hay situaciones particulares, o también a veces mi propuesta, me pongo yo, mi propuesta no es la adecuada, no es suficientemente interesante o suena repetitiva. Entonces, la tecnología nos brinda la oportunidad de proponer experiencias que resulten realmente desafiantes, pero realmente desafiantes, para que el alumno genere su aprendizaje. Obviamente está la parte de autonomía y de compromiso del propio estudiante, ¿no? Eso está descartado. Pero me parece que el intercambiar modalidades puede ser una buena opción. Muchas gracias, maestro, por sus aportes. Hay muchos comentarios de los profesores que están participando de su conferencia. Carlos Jiménez, un saludo. Opina que hay que preparar bien a los docentes. No todos estamos preparados a este cambio tecnológico, ya que nos acostumbramos a la educación antigua, lo que hablábamos al inicio. Por ejemplo, nosotros como universidad implementamos un programa de capacitación específicamente en herramientas, y vamos poco a poco aprendiendo una herramienta específica, y vemos en el siguiente semestre, en la siguiente planificación, de que hay variedad de herramientas, y eso es gustoso, entrar a una clase, revisar y ver todas esas herramientas.
Muchísimas gracias, profesor. Ha sido realmente un gusto conversar este tema con usted. Muy cierto, dice el profesor Fitzgerald. Desde su experiencia, la aplicación de actividades dentro de lo sincrónico permite que los estudiantes se mantengan atentos a la clase. Un saludo para usted. Como le digo, ha sido un gusto platicar con usted. Creo que vamos a seguir platicando en otras ocasiones. Estamos muy interesados, comprometidos con la preparación de nuestros profesores en herramientas tecnológicas que permitan realizar sus clases independientemente de la disciplina de una forma más interactiva, más dinámica y que vayamos, pues como dice usted, que los estudiantes sean los protagonistas y los constructores de su aprendizaje y ellos mismos quieran más y esa necesidad de aprender sea también ellos mismos aprendan. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos, su experiencia con nosotros y pues las puertas de UNICID quedan abiertas para usted, para que continuemos trabajando y podamos vernos en una nueva oportunidad. Carlos Jiménez le manda saludos y en nombre del señor rector, el MBA Héctor Lacayo, también otro académico muy interesado y muy comprometido con la tecnología, con la educación y el uso de la tecnología, igual pues les agradecemos su participación y esperamos verlo pronto. De mi parte, enormemente agradecido, felicitarlos por la organización, agradecerles a todo el equipo que hemos estado en contacto en todo este tiempo. A total disposición, siempre es un placer poder compartir con colegas, poder aprender, poder intercambiar. Seguramente salimos todos fortalecidos de estos encuentros. Un grato gusto que haya significado por lo menos la motivación como para seguir reflexionando y transformando nuestra tarea. Felicitaciones por la tarea que realizan en la universidad que he estado viendo en estos días. La verdad que es sumamente valiosa las experiencias, los proyectos de este día. Y espero en algún momento también el encuentro presencial que se pueda dar, ¿no? Uno nunca lo descarta, así que sería sumamente interesante también. Pero a total disposición y seguramente nos volveremos a encontrar en este bello desafío de seguir repensando y proyectando la educación. Claro que sí, profesor. Muchas gracias y buenas tardes. A ustedes, gracias a todos los asistentes. ¿Cómo no?